¿Qué tal, amigos? Seguimos en el Salón de Scretin y en esta ocasión voy a platicar con César Molina, que tengo que leer el cargo porque es un poco largo. Gerente General de Scretin Aquaculture Innovation Guayas Research Station, que bueno, es el centro que se inauguró ayer, el centro de investigación imponente a orillas del río Guayas. Y contigo vamos a profundizar sobre este tema. Lo primero que te quiero preguntar es: ¿cómo fue o cómo surge la idea de construir este centro? Hola, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el centro fue concebido en el 2019 a raíz de que Scretin estaba conceptualizando o visionizando cómo la producción de camarón iba creciendo, ¿no? Y como ha sucedido hoy en día, ser el primer exportador de camarón le ha dado la razón, ¿no? En el 2019 se empezó a hacer los estudios de ingeniería y diseño como tal, y ya realmente hace un año atrás, un poco más de un año, se comenzó la construcción, ¿no? Por eso se ha invertido $6.1 millones para construir todo un centro de investigación que está aquí, como bien lo dijiste, a las orillas o la ribera del río Guayas, en Durán. ¿Cómo fue y a qué retos se enfrentaron al construir este centro que es el más avanzado, por lo pronto, de Latinoamérica, pero podemos tener entendido que de los más avanzados en el mundo? ¿Cómo fue? ¿A qué retos se enfrentaron al construir este centro? Bueno, uno de los retos que nació inicialmente fue dónde lo íbamos a poner en Ecuador. Como se veía que Ecuador iba a producir, pero bueno, ¿dónde lo ponemos? Y muchos decían, bueno, en la costa, pegado al océano, al mar, y la idea es tener el agua y ingresa el agua como todos. Camarón necesita agua de mar, funcionar de esa manera, ¿no? Pero los enfrentaba en cambio a la logística, estar alejado de nuestros centros de producción de balanceado no era tan aconsejable, ¿no? Entonces se decidió ponerlo frente a un río de agua dulce, que no tiene nada de agua salada, por lo tanto este sistema de producción de camarón al interior de ese centro de investigación es un sistema llamado recirculación, los famosos RAS. Entonces todo el agua que está al interior se recrea a las salinidades que uno desea, ¿no? Traemos ese agua de mar de la costa, ponemos agua dulce, mezclamos y alcanzamos la salinidad que queremos trabajar. Entonces todo el agua que está al interior del centro es bajo recirculación y muy poco lo que se desecha simplemente va a ser retirado por empresas gestoras que son certificadas por el Ministerio de Ambiente para remover y poner en otro lugar esos desechos. Uno de los problemas que enfrentamos fue justamente la pandemia. Una vez ya con la aprobación del presupuesto, poderlo construir como tal, nos enfrentamos que estábamos en plena pandemia y por lo tanto basta con que uno o dos empleados tuvieran COVID, se paraba esa parte de producción, ¿no? Entonces la construcción en ciertos momentos se detuvo porque no había cómo trabajar en ella, pero al mismo tiempo se trabajaba en otros frentes, lo cual obviamente si uno tiene un programa de trabajo, a la larga causa un retraso, ¿no? Entonces, eso para mí fueron los dos principales escollos, se puede llamar así, ¿no? Primero es dónde ubicarlo, y tal manera que eso vaya a ser eficiente y utilizado de buena manera, y segundo es que ya en el desarrollo del mismo, esa construcción se lleve a buen término en el tiempo establecido. No estuvo mal por los tiempos programados, obviamente solamente con los pequeños retrasos que mencionamos. Muy bien, cuéntame sobre los recursos actuales humanos y tecnológicos con los que cuenta este centro. Bueno, si me voy a la infraestructura como tal, contamos con una diversidad de salas con cantidades diferentes de unidades experimentales, o sea, los tanques como tal, diferentes volúmenes en los cuales puedes manejar la salinidad, la temperatura, el oxígeno, de manera automatizada, ¿no? Hay menor manejo de parte humana, por lo tanto el error se reduce. Obviamente tenemos que estar haciendo chequeo de que sensores y demás estén funcionando adecuadamente, pero el hecho de que tengamos menos participación humana reduce en algo esos errores, ¿no? Y lo otro importante es que hay también una sala en la cual se recrean las condiciones ambientales de lo que sucede en una camaronera, es lo que llamamos tanques de aguas verdes, porque ahí se produce producto natural y está sometida al ambiente simplemente. Entonces tenemos áreas totalmente controladas y áreas que son con sistemas parecidos a una camaronera. Entonces esa diversidad de infraestructura permite tener ambientes muy diversos, ¿no? Nosotros podemos recrear condiciones de Centroamérica, condiciones hasta del mismo México, condiciones aquí en el país cuando son épocas un poco más frías o condiciones en las cuales la selva es muy extrema. Entonces podemos modificar eso y de esa manera interactuar con los nutrientes, con el alimento, ¿no? Porque la idea es buscar el bienestar animal. O sea, cuando me refiero a eso es
que a través de la dosificación de nutrientes adecuados o de ciertas moléculas se encontrará que ellas sean las capaces de atenuar el estrés del animal, por lo tanto que siga creciendo a la velocidad que se espera y obviamente no llega a morir. Entonces uno poder modificar esas condiciones le permite jugar con estas variables, ¿no? Tratar de hacer lo mejor ajustado al alimento a las necesidades del animal en términos de nutrientes. Entonces ese es un punto importante. Y obviamente la infraestructura no es todo. O sea, la infraestructura necesita las mentes, las personas que generen las ideas, que razonen para ver cómo podemos llegar a eso que en teoría uno debería alcanzar, ¿no? Entonces hay una diversidad de empleados en la cual participo, que es de diferentes disciplinas, ¿no? Desde químicos, ingenieros industriales, biólogos, agricultores, técnicos de primer nivel. Y si eso no es suficiente para nosotros, tenemos la red global de investigadores de Scretin, en la cual estamos hablando de cerca de 40 investigadores, 25 nacionalidades diferentes. Y si eso no es suficiente para ir a la velocidad que se requiere, Scretin también tiene convenios con organizaciones de investigación, universidades, institutos, con los cuales a veces tienen el conocimiento que a nosotros nos tomaría mucho tiempo alcanzarlo. Entonces uno se apoya en eso y por lo tanto puede ir más rápido en la generación de la información y por lo tanto entregar soluciones mucho más temprano que si lo hiciéramos a la velocidad de que uno va generando el conocimiento. ¿Qué expectativas hay de este centro? ¿Hay algún plan en cuanto a crecimiento, si no de infraestructura física, sino enriquecimiento de tecnologías? ¿Qué sigue? La construcción y el logro de este centro es muy importante, pero debe haber algún plan en el que se vaya a construir más infraestructura en cuanto a los resultados que se van a obtener. Claro, obviamente una vez que uno está ya con un centro de esta magnitud, ¿no? Tiene toda la diversidad de condiciones que uno puede recrear o simular, uno debe apuntar a ciertos objetivos o metas, ¿no? Obviamente, como todo sector productor, lo que busca siempre es que su inversión retorne lo más temprano posible. Y una de esas maneras es, por ejemplo, mejorando las tasas de crecimiento del camarón, ¿no? Apuntamos una de las cosas a ver cómo podemos acelerar ese crecimiento en diversas condiciones, porque como indicaba anteriormente, las condiciones de un sector a otro varían, siendo la misma especie, siendo probablemente la misma manera de de producir camarón. El hecho de que esté en condiciones ambientales distintas hace que ese animal se someta a otras condiciones y requerimientos distintos. Entonces, el actuar sobre la genética hoy en día, que está totalmente cambiada, lo que teníamos hace 10 años no es la misma de hoy, por lo tanto eso sigue evolucionando. Es importante tener nutrientes adecuados a esos requerimientos de esas nuevas líneas genéticas y por lo tanto de esa manera acelerar el crecimiento, ¿no? La nutrición es importante para poder lograr eso, obviamente acompañada de una buena alimentación. El hecho de que uno tenga hoy en día a disposición los famosos alimentadores automáticos conlleva que esto se permita alcanzar más tempranamente posible. Antes, cuando se alimentaba 2 veces al día o una vez al día, eso hacía que el crecimiento vaya más lento. Ahora con la alimentación automática uno alimenta tantas veces que uno quiere o el camarón desea. Y si uno le entrega el alimento adecuado, ajustado a sus necesidades nutricionales, se esperaría que ese crecimiento sea más rápido, ¿no? Y por lo tanto acortar el ciclo de producción. Si acorto el ciclo de producción, voy a tener un mayor volumen anual de producción. Y eso obviamente representa un beneficio hacia el productor de camarón, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Se siente orgullo formar parte de este centro? ¿Cómo sentiste ayer cuando fue presentado este centro, cuando fue inaugurado? ¿Qué sentías de manera personal por formar parte de esto? Bueno, es un sinnúmero de emociones, como hemos conversado en el equipo en sí, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando uno mira de afuera, veo lindo edificio, linda infraestructura, todo, pero atrás de eso ha habido un trabajo que no es de una sola persona, es un conjunto de equipos de trabajo, son equipos realmente, en los cuales ha llegado a conceptualizar una idea, ¿no? Pero como responsable hoy en día de este centro de investigación, obviamente para mí son sentimientos encontrados, porque son metas alcanzadas, responsabilidades que uno asume y que tiene el orgullo de Ecuador tener un centro de esta magnitud. O sea, yo no lo hubiera soñado, así decir, dentro de unos años va a haber un centro de investigación de este nivel en Ecuador. Sería difícil decir que eso va a suceder. Por las diferentes circunstancias que se han dado, se ha dado. Y en un país que está en vías de desarrollo, tener algo así de esa magnitud y apoyar un sector que está en constante crecimiento, es una bendición, diría yo, ¿no? Porque eso va a desplazar mucho de las necesidades de la gente que necesita trabajo. Porque si la industria crece, el sector, lo que es la población que vive de esto, va también a crecer, ¿no? Va de la mano, ¿no? Obviamente yo lo miro como Ecuador, pero este centro no es un centro local o nacional, es un centro global, que va a tener implicaciones para todo país que tiene producción de camarón.
Estamos hablando de toda la región latinoamericana, en la cual va a tener su efecto directo de esa producción, ¿no? Porque si el conocimiento, que es la misma especie que cultivamos a lo largo de estos países, el efecto sobre esa producción va a ser el mismo. O sea, obviamente, como decía anteriormente, depende mucho de las condiciones ambientales de cada sector o cada país, pero todo eso se puede llevar de la mano con una mejor nutrición. Entonces, tener un centro así tan cerca como para ecuatorianos, tan cerca como mexicanos, tan cerca como centroamericanos, es una posibilidad de no creer, porque uno puede ir y visitar. Si me dice que está en Europa, va a ser bastante difícil conocerlo, crear algo estadounidense. Uno lo ve ahí en persona, uno no se imagina algo así, ¿no? O sea, pocas universidades puede ser que las tengan. Entonces, es un orgullo en general, yo lo digo como ecuatoriano, y si lo veo como latinoamericano, de igual manera lo tengo que decir. O sea, es un orgullo tener un centro de esa magnitud que permita a todo este sector poder crecer, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras dar a la audiencia de Panorama Acuícola que escucha con atención todo esto? Bueno, sin duda alguna, ustedes hacen un trabajo que es digno de admiración porque tratan de unir a pueblos, viendo de una región en general, estos países que estamos involucrados en la actividad camaronera, le permite tener al alcance el conocimiento, ¿no? Ya sea de manera digital, ya sea a través de las revistas que ustedes también manejan, y eso nos permite a cada uno de los que somos actores de este sector poder tener conocimiento más a la mano, ¿no? El interactuar de esta manera a través de una entrevista también permite conocer un poco más de lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Y esto nos debería ayudar en una sinergia de que el sector siga creciendo, ¿no? Y al final del día son la gente que vive de esto lo que estamos el resultado de un sector que va evolucionando, ¿no? Perfecto, pues a mí me da mucho gusto ver cómo en este tipo de eventos como Aqua Expo se está viendo toda una industria invirtiendo en tecnologizar para producir más y eso es muy interesante. Más allá de la diferencia entre marcas, es esa voluntad de todos trabajar hacia una tecnologización. Así es, o sea, para mí, si bien es cierto, estamos en un mundo competitivo, es un mercado, eso no vamos a negarlo, pero al final la competencia es la que gane todo un sector, o sea, el que cada quien haga lo mejor por sobresalir conlleva que los beneficiarios sean los productores y el país donde se produce sea el ganador, ¿no? Entonces para mí la competencia debe ser siempre constante, obviamente sana, y la idea es que como sector crezcamos, ¿no? Si crecemos como sector, todos los que estamos dentro de esta cadena productiva vamos a crecer, sin duda alguna, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.